Mi querido, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Libro de los Hebreos, allá en el capítulo 5. Lección número 14, vamos a mirar del verso 11 al verso 14. El tema de hoy tiene que ver con exhortación a creyentes, lamentablemente, inmaduros. Para entender el contexto, el escritor viene presentando a Jesucristo como superior. El problema es que los hermanos que estaban en Jerusalén, que son destinatarios de esta carta, tenían ya la tendencia de querer regresar, de volver atrás. Es por eso que el escritor comienza con algunas exhortaciones, pasajes de advertencia. Capítulo 2, vimos también en el capítulo 4 alguna porción. Hoy vamos a considerar otro pasaje de exhortación donde el escritor comienza nuevamente a animar a los creyentes, a llamar a los creyentes a volver a crecer en sus vidas espirituales. En medio de esta enseñanza, él va presentando cómo Jesucristo es superior. Veíamos en el pasaje del estudio anterior cómo Jesucristo es superior en su sacerdocio. Y el escritor ya nos ha dicho que el sacerdocio de Cristo es superior porque pertenece a otra orden. No es de la orden levítica, sino que es de la orden de Melquisedec. Y interesantemente vimos cómo Jesucristo en su tiempo de carne, lo vamos a considerar en su tiempo de carne, él no pudo ser un sumo sacerdote por la sencilla razón que él no pertenecía a la tribu de Leví. Es decir, que en su carne el Señor Jesucristo no pudo decir yo voy a ser sumo sacerdote y presentarse un día en el templo y ofrecer los sacrificios porque no pertenecía ¿a dónde? A la tribu de Leví. Es por eso que el escritor nos va a decir que él se va a presentar, y lo vamos a ver en el capítulo 8 y capítulo 9, se presenta en el santuario celestial. Esto es posterior a su resurrección, pero Dios declara, hablando de Jesucristo, que él es sumo sacerdote porque en primer lugar él es rey y en segundo lugar él ha sido entronizado en el trono para ejercer continuamente, no como los sacerdotes del pasado que ejercían su función una vez al año. Y él dice, el escritor nos presenta en el capítulo 4 que el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio del orden de Melquisedec, porque Jesucristo es rey y también es sacerdote. Recuerda algo interesante, que en la antigüedad estos roles, estas funciones no se intercambiaban. Cuando Saúl quiso ejercer función de sacerdote, ¿qué le ocurrió? Recibió el juicio de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque estos oficios en la antigüedad no se mezclaban, pero Jesucristo, porque es del orden de Melquisedec, él es sacerdote y él también es rey. Ahora, el escritor se va a dar cuenta que lo que él viene diciendo, el comentario que viene haciendo, la enseñanza que viene dando, sus lectores no son capaces de comprenderla. Y él llega a la conclusión, el problema es que ya no les puede seguir hablando en formas verdades profundas y a la vez el escritor dice difíciles de explicar. Y honestamente, cuando llegamos por ejemplo al capítulo 9, no son cosas fáciles de entender o comprender el capítulo 8, el nuevo pacto. Hay que ponerlo en perspectiva de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento hacia la nación de Israel para entender las implicaciones del nuevo pacto en el cual usted y yo disfrutamos. Pero el escritor les va a decir ahora, mira conmigo el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y que agrega el escritor. Y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Llegamos al tercer paréntesis de exhortación en el desarrollo de este libro. Me encanta lo que comenta David Jeremiah acerca de este punto. David Jeremiah dice lo siguiente, aquí nos vamos a encontrar con un síndrome muy común en la iglesia. Se llama el síndrome del creyente Peter Pan, que siendo ya un muchacho adulto, mayor, se comporta y quiere seguir siendo ¿qué cosa? Un niño. Vamos a ver acá el problema del infantilismo prolongado en la vida del creyente. Ahora, déjame decirte algo. La inmadurez no tiene que ver con conocer o no conocer la palabra de Dios, porque usted puede ser un muy buen conocedor de la palabra de Dios y seguir siendo un creyente inmaduro. Ahora, usted puede ser un nuevo creyente y a pesar de que es un nuevo creyente,
puede también ser un creyente que es maduro. Vamos a ver acá cuáles son las características, la exhortación al creyente, a creyentes inmaduros. En primer lugar, vamos a considerar la condición de los receptores. Verso 11, vamos a ver el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver acá que el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para el creyente. Tenemos de parte de Dios un mandato. El mandato en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en dos aspectos, la gracia y el conocimiento. Muchos creyentes crecen en conocimiento y olvidan el concepto de gracia. El concepto de gracia tiene que ver con virtudes, con los valores del cristianismo. Mucha gente conoce muchas verdades de la palabra de Dios. Este fin de semana me sentaba a conversar con algunas personas ahí mientras tomaba un cafecito en un shopping center, y algunas personas saben mucho de Biblia y pueden platicar y hablar mucho de la palabra de Dios, pero eso no significa que han crecido en la gracia. Ahora, hay otros creyentes muy espirituales, muy devocionales, muy temerosos, muy amantes del Señor, muy espirituales, pero son muy ignorantes también en las Escrituras. La mejor palabra para describir el crecimiento del creyente es que debe mantener un equilibrio. Charles Ryrie escribió un libro fantástico, muy interesante. Se llama Equilibrio en la vida cristiana. Y aborda todos estos temas y aún aborda un poco de este tema sobre la inmadurez. La condición de los creyentes, ¿cuál era? Mira, la profundidad del tema. ¿Por qué es importante lo que él va a considerar? La condición de los receptores. En primer lugar, la profundidad del tema acerca de esto. ¿Acerca de qué? No es acerca del Melquisedec, como terminamos mirando en el capítulo anterior, sino acerca del tema que Jesucristo ejerce un sacerdocio superior al sacerdocio de Melquisedec. El escritor dice, tenemos mucho que decir, es decir, es muy amplio. Lo vamos a mirar en el capítulo 7, donde el escritor va a desarrollar el tema de Melquisedec. Lo vamos a mirar ahí. Pero el escritor agrega que este tema del sacerdocio de Cristo es difícil ¿de qué? De explicar. Y lo es más aún cuando encontramos la profundidad del tema. Notas, hay que decir que aquí hay una profundidad de tema donde el escritor se da cuenta que hay un problema en los receptores. Primero en la profundidad del tema, miremos ahora el problema con los receptores. ¿Por cuánto os habéis hecho qué? Tardos para oír. Esto significa que no es algo pasajero, sino que ya era una condición espiritual en estos creyentes. Por cuanto, es decir, el escritor está diciendo, ustedes debían haber avanzado en sus vidas espirituales, pero lamentablemente os habéis hecho. ¿Qué significa eso? Que ese letargo, ese retroceso en su vida espiritual, no es culpa de nadie más, sino que de ellos mismo. Usted es responsable por el crecimiento en su vida espiritual. Usted podrá culpar, y es cierto, ha enfrentado problemas, han habido dificultades, usted se ha desilusionado, muchas cosas que sean ciertas pueden haber ocurrido en su vida. Pero de acuerdo a las Escrituras, usted y solamente usted es responsable de su crecimiento espiritual. No crecemos no porque no se puede. Al no ser que usted esté en un lugar donde no se enseñe la palabra de Dios. Si usted está en un lugar donde no se enseña la palabra de Dios, va a ser imposible que pueda crecer espiritualmente. El texto dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. No es algo pasajero, sino que ya era un estado espiritual. Los lectores han llegado a este punto de este estancamiento en sus vidas espirituales, producido por ellos mismos, por decisión. Ahora, mira lo que dice, por cuántos habéis llegado a ser tardos para oír. No tener, la idea de la palabra es no tener ningún empuje, no tener ninguna disposición. Ellos, como muchos creyentes hoy en día, no tienen el mismo interés que al principio de su conversión. Es por eso que se produce ese retroceso en la vida espiritual. Estos creyentes siempre fueron así, por algo les ha sucedido en el camino, por alguna circunstancia. Ahora,
Qué interesante, muestra acá que estos creyentes llegan a este punto porque por algo se han desencantado. Habéis llegado a ser tardos para oír. No tienen el deseo de qué? De oír la palabra de Dios. ¿Tienes realmente interés en aprender la palabra de Dios? ¿O estás conforme con lo que tienes? Alguien me decía, yo no necesito llegar a la escuela dominical porque lo que se enseña yo ya lo sé. ¿Será esa la actitud que es correcta? Recuerda, si no crecemos en nuestras vidas espirituales, comenzamos inmediatamente ¿a qué? A retroceder. Cuando hay hambre por la palabra, no queremos perder tiempo, sino que queremos estar atentos a todos los detalles. ¿Tienes la misma pasión que al principio en tu vida espiritual? ¿Tienes esa hambre? ¿Tienes ese deseo? Cada vez que yo me siento a escuchar la palabra del Señor expuesta por alguien, siempre en mis manos está un papel y un lápiz, porque siempre hay algo nuevo para considerar. Tal vez usted diga, es que yo me cuesta retener. Yo creo que la mejor forma siempre será de que cuando Dios te habla y haya alguna verdad, o marcas tu Biblia o siempre tienes un cuadernito para escribir, porque de lo contrario lo vas a olvidar. Puedo decirte que tengo mis cuadernos desde los años que he venido estudiando en colegios bíblicos. Se han movido esos cuadernos conmigo y de vez en cuando los miro y recuerdo las lecciones. Justamente recibí un correo electrónico de una persona, de un predicador que tiene interés en venir acá a Australia y predicar la palabra. Y él ha estado un par de veces acá y yo trataba de pensar cuándo. Fue hace un montón de años atrás, no sé si fue por el 95, 96. Y buscando entre mis cosas, descubrí quién era la persona y luego le escribo un correo electrónico, mira, ¿eres tú? En esa ocasión hablaste este tema, dijiste esto, yo recuerdo que te hice esta pregunta y presentaste este libro. Me escribe de regreso y me dice, tienes muy buena memoria. No es buena memoria. ¿Qué fue lo que usé? Lo que tenía. ¿Cuándo fue la última vez que usted apuntó algo que Dios le habló a su vida? Porque si usted no lo toma, no lo recibe, no va a crecer espiritualmente. Y escúcheme bien, aparentar espiritualidad, crecer en gracia, no es lo mismo que crecer en el conocimiento. Debe haber, ¿qué cosa? En la vida espiritual, un equilibrio. Ahora veamos, en primer lugar hemos visto la condición de los receptores. ¿Cuál era? Lamentablemente, habían temas que ellos no podían comprender y el problema es que ellos estaban, ¿qué? Retrocediendo. ¿Habéis hecho qué? Tardos para oír. Mira la causa. ¿Cuál fue la causa? En primer lugar, vamos a mirar en verso 12, que se esperaba de parte de ellos que avanzasen en sus vidas espirituales. El progreso esperado. Se espera de todo creyente que tenga esta misma disposición que dice el verso 12, el progreso esperado, porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros. ¿Qué significa esto? Es decir, que ya debieran ser personas capaces de enseñar a otros creyentes. Por lo menos han pasado ya 30 años en su vida espiritual. Si se convirtieron en el tiempo en que los apóstoles comienzan a llevar el mensaje, ya han pasado cerca de 30 a 35 años, aún no se ha destruido el templo en Jerusalén. Eso significa que aún estamos antes del año 70, ya llevan años congregándose. Pero el problema es que debiendo ser ya maestro, ¿después de qué? De tanto tiempo, es decir, que ya llevaban mucho tiempo siendo creyentes. Todos ellos debían haber ya, en este punto, tener discípulos, formar a otros. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos. Y la idea es, enséñales, entrénales. ¿Cuál fue el mandato del Señor Jesucristo a los creyentes, a la iglesia, antes de ascender? Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Cuál fue? Id y haced ¿qué? Discípulos. Repartir la semilla, reevangelizar es parte importante, pero el mandato conlleva la idea de ser responsables por la vida espiritual de alguien. Ahora usted, ¿cuántos años tiene como creyente? ¿A cuántos ha discipulado en su vida espiritual? No me diga que tiene convicciones, firmeza y que sirve al Señor. Creced en gracia y en conocimiento.
Cuando aquí tenemos de parte del Señor la responsabilidad y el escritor arenga en esto y los enfrenta y le dice, tanto tiempo ya llevan como creyentes. Y queridos, cuando un creyente no comparte con otros, no crece. ¿Cuál es el eslogan de este año acerca de efecto multiplicación? Tener discípulos que hace, potencia tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hay mayor motivación para crecer. No nos ayuda otra cosa mayormente que el estar involucrado en la vida espiritual de otras personas. Padres han tenido la oportunidad de formar a sus hijos. Tal vez ahora les toca de rebote la oportunidad de hacerlo con sus nietos, pero usted delante de Dios es responsable, debiendo ser ya maestros después de ¿qué? De tanto tiempo. ¿Qué es un maestro? Ok, es alguien que enseña. ¿Cuál es la primera ley de un maestro? ¿Cuál es la primera ley de la enseñanza de un maestro? ¿Cuál es? Nadie puede enseñar algo que no sabe. Usted no puede enseñar a nadie si no sabe lo que va a enseñar. Esa es la primera ley lógica y normal. ¿Qué estaba pasando con estos creyentes? Se esperaba de ellos un progreso en sus vidas espirituales, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, ¿has tenido la oportunidad de enseñar a otras personas verdades de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas como creyente? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuáles son tus frutos? Yo creo que en el proceso de la vida cristiana hay 3 etapas del estado espiritual. Yo le llamo el primero de ellos cuando cuando alguien te da en primer lugar de comer, porque no sabes comer. Los bebés no saben comer. ¿Qué hay que hacer con ellos? Usted ve que a veces le ponen grandes mesas con una plataforma, un paño grande en su pecho, y es un desastre cuando un niño intenta comer por sí solo. 3 etapas. ¿Estás tú en la etapa que aún te tienen que dar de comer? ¿O el creyente está en la segunda etapa, cuando ya sabe qué? Cuando ya puede comer por sí mismo. Se notará porque el niño ya tiene la capacidad motriz de llevar la cuchara al plato y del plato llevar la boca. Ya está en una etapa en que puede comer solo. ¿Usted está en esa etapa espiritualmente? ¿O todavía necesita que se le esté alimentando? ¿O ya sabe comer por sí mismo? La primera etapa es cuando nos alimentan. La segunda etapa es cuando ya nosotros podemos alimentarnos, ya tenemos convicciones, conocemos los principios, conocemos la doctrina, sabemos cómo caminar, no vamos a andar de un lado a otro porque ya hay firmeza en nuestras vidas espirituales. Pero en tercer lugar es cuando nosotros damos de comer a otras personas. ¿Qué es lo que se estaba esperando en el caso de los hermanos que recibían esta carta? Ahora la pregunta es, ¿usted en qué etapa está? ¿Todavía necesita que se le nutra? ¿O ya aprendió a comer por sí mismo? ¿Ya tiene convicciones? ¿Sabe caminar en la vida espiritual? ¿O está alimentando a otras personas? ¿Qué esperaba el escritor a los hebreos? ¿Primera etapa? ¿Eso es lo que él esperaba? ¿Segunda etapa? No, él estaba esperando ya que sus hermanos pudiesen ¿qué? Alimentar. ¿Cuál es el problema evidenciado? Mira. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estos creyentes están en inmadurez? Es una exhortación a creyentes inmaduros. ¿Por qué? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tal es la condición espiritual de ellos, que era necesario. El problema es evidente, es evidenciado porque nuevamente se tenía que volver ¿a qué? A enseñar. La gravedad es notoria. Estos hermanos, por el tiempo que ya son creyentes, debían estar en otro nivel espiritual, en otra capacidad de servicio o ministerio. Pero la realidad es evidente en esto. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Ellos necesitaban nuevamente volver ¿a qué? Al ABC de la vida cristiana. En lugar de ser ellos maestros para otros, y aquí hay algo interesante.
Cuando creyentes se detienen en su vida espiritual, no quedan en ese punto. Inmediatamente comienzan ¿a qué? A retroceder. Es por eso que la vida cristiana es un andar, ¿recuerdas? Es un avanzar paso a paso. Queridos, ¿qué ha pasado en la vida de estos creyentes? Desánimo, dificultades, problemas. El escritor ya les ha dicho, hay cosas que quisiera enseñarles, pero la inmadurez espiritual de ustedes impide esta enseñanza. Mira la pobreza espiritual. Ya habéis llegado a ser tales, es decir, que habían retrocedido tanto en sus vidas espirituales, que dice el texto, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Qué triste. En vez de haber crecido en la palabra de Dios, profundizar más las verdades, seguir avanzando en sus vidas espirituales, se produjo un retroceso tan grande que nuevamente necesitan ¿qué cosa? Leche. Ahora, en el Nuevo Testamento esta expresión leche y alimento sólido fue utilizado para describir la condición espiritual de ¿quiénes? De los creyentes. ¿Todo el tiempo los creyentes necesitan esa leche? No. Pero ¿por qué Pedro dice, desead como niños, recién nacidos qué? La leche espiritual. Ahora, mi pregunta tal vez es, ¿hay pasajes de la palabra de Dios que son leche? ¿Y hay otros pasajes de la palabra de Dios que son alimento sólido? ¿Qué piensa? ¿Hay pasajes que son leche y hay pasajes que son alimento sólido? Yo creo que no. Yo creo que el problema está en la espiritualidad, en la condición espiritual de la persona. Porque usted me puede decir, Juan 3:16 es lechita para una persona nueva, pero si usted comienza a profundizar lo que dice Juan 3:16, se dará cuenta que la profundidad es insondeable, es tremendamente profunda. Pablo dice a los hermanos de Corinto, quisiera hablarles como espirituales, pero aún soy ¿qué? Niños, y agrega con niños ¿qué cosa? Carnales. Entiendo ahora que es posible que un creyente inmaduro sea inmaduro porque tiene muchos dotes de carnalidad en su vida espiritual. Algo muy importante considerar, un creyente espiritual que no ha crecido es propenso, escúcheme bien, a abandonar. Inmediatamente un creyente, una persona que no crece en discipulado, que no crece en enseñanza bíblica, inmediatamente va a querer abandonar quejándose, que no entiendo, que no comprendo, que no estoy avanzando, y es porque ha tomado una decisión de no crecer en su vida espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona deja de recibir alimento? Vemos nosotros los casos en Sudáfrica, Ruanda, Etiopía, niños que comen un puñado de arroz, tal vez una vez a la semana. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué se produce? Desnutrición. Y al producirse desnutrición, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con su cuerpo? Usted ha visto que se ven tremendamente hinchados, bien cabezones, les cambia el color y se produce un defecto físico, un problema. ¿Por qué? Por la desnutrición. Ahora, si la palabra de Dios es alimento y usted no crece en la palabra de Dios, ¿qué va a ocurrir con su vida espiritual? No va a retroceder y le va a ocurrir como le ocurre a estos hermanos que no pueden entender la palabra de Dios porque se produce un retroceso en sus vidas. ¿En qué etapa estás? ¿Necesitas ser alimentado? ¿Has aprendido a comer por ti mismo? ¿O ya puedes alimentar a otras personas? Mira el punto 3. Hemos visto la condición de los receptores, hemos visto las causas del retroceso. El progreso esperado que ellos no habían alcanzado, el problema es evidenciado, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El problema espiritual, ¿cuál es? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. En tercer lugar, las características del retroceso. Mira el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué?
es inexperto en la palabra de justicia porque es, ¿qué cosa? Niño. El infantilismo espiritual manifestado. ¿Recuerdas que al principio citaba el síndrome de Peter Pan en los creyentes? Cuerpo grande, mente ¿de qué? De niño. Infantilismo espiritual. La diferencia entre el creyente que estamos esperando, el creyente maduro, o los inmaduros está en su capacidad de comprensión y cumplir la palabra de Dios. Ahora, como creyentes, el problema que ellos tienen, las características del retroceso, son inexpertos en qué cosa? En la palabra de justicia, es decir, al desconocer la doctrina, al desconocer la palabra de Dios, se vuelven creyentes ignorantes. ¿Qué ocurre con un creyente que ignora la palabra de Dios? Viene cualquier otra persona que sepa un poquito más de él y ya lo va a ¿qué? A confundir. Son como una hoja llevada por los vientos de falsas doctrinas que hay. Y hay mucho. Ahora, a mí me llama mucho la atención que el pueblo cristiano, los creyentes, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos una sana doctrina, tenemos poco compromiso en estudiar la palabra de Dios. Tenemos 2 días de estudio bíblicos profundo, miércoles y viernes. ¿Participa usted? ¿Será porque ya lo sabe? No creo, porque yo estoy emocionadísimo con lo que estamos estudiando en el libro de Hechos. Cada vez me gusta más lo que estamos aprendiendo ahí. Yo estoy creciendo y si yo estoy creciendo, los que están recibiendo la enseñanza también deben ¿qué? Crecer. Pero cuando no hay crecimiento, somos inexpertos en la palabra de justicia. Como no conocemos la doctrina, cualquier persona nos puede ¿qué? Doblar. Yo me acuerdo, en mis primeros años de creyente, estaba en el sur de mi país evangelizando. Tenía la gran pasión, lo estaba haciendo, pero tenía mucha ignorancia en las Escrituras. Y viene un muchacho que me dice lo siguiente. Me citó primero a los Corintios capítulo 5, por ahí por verso 9. Me dice, así que tú crees en Dios, y yo le digo con mi Biblia en mi brazo, amén, yo creo en Dios, en Cristo, y doy testimonio de Él. Y me dice, tu Biblia dice que los que creen en Cristo son dignos de con misericordia. ¿Sabes lo que es con misericordia? Lástima, me dijo él. Como diciendo, y me abrazó, pobrecito que tú crees en Cristo. Y tú me vienes a hablar de Cristo, entonces yo tengo que tener de ti ¿qué? Lástima. Y me golpeó firme. Y mi ignorancia no me hizo ver qué cosa. Que el contexto me enseña, si Cristo no hubiese resucitado, yo sí sería ¿qué? Digno de ¿qué? De lástima. Y la mayoría, escúcheme bien, de los grupos sectarios, para confundir a los creyentes, toman algunos versículos y los sacan completamente ¿de qué? Del contexto para confundir. ¿Y por qué confunden? Porque somos inexpertos en ¿qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Mira lo que dice el escritor. Porque seguimos siendo ¿qué? Niños. ¿Usted encarga a niños responsabilidades grandes? ¿Usted le entrega el jarrón de cristal o precioso que usted compró en un viaje a la China? Precioso, carísimo. ¿Se lo entrega a un niño para que se lo lleve a algún lugar? ¿Hace eso? No. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad suficiente para discernir. Ahora, ¿cómo son los niños espirituales? Primero, ¿cómo son los niños? Los niños, normalmente nuestros niños, ¿cómo son cuando pequeños? Si tienes un grupo de 4 o 5 niños de la misma edad, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué tiene que haber siempre adultos con ellos? ¿Porque son egoístas? ¿Son pendencieros? Algunos son matones, otros son llorones, a algunos les gusta molestar. Traduzcamos, llevemos eso a la iglesia. Cuando miramos una iglesia inmadura, podemos pensar en la iglesia en Corinto. ¿Cómo eran? O en Éfeso, creyentes fluctuantes. Efesios 4:4, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Como no crecieron ni siquiera en un discipulado básico.
Por eso hemos ideado un discipulado básico, para que usted lo estudie, lo profundice, lo conozca, avance en eso. Ese discipulado le da los recursos suficientes para afirmar su vida espiritual. Conózcalo. Si no ha tomado ese curso, pida. Hay hermanos y hermanas dispuestos a compartirlo, pero no deje pasar tiempo sin hacerlo, porque va a comenzar ¿a qué? A retroceder. ¿Cómo eran los hermanos de Corinto? Divisionistas. Siempre causando divisiones. Rechazaban la disciplina espiritual. Hay un creyente que está saliendo con su madre o su madrastra. Y los demás creyentes no tenían problema. Se jactaban de espiritualidad. Pero lo que evidenciaban, ¿qué era? Inmadurez. Despreciaban en orden del culto. Llegaban borrachos. Cualquiera quería hablar. Algunos decían, yo soy más espiritual porque tengo este don. Los demás se tienen que callar. Se llevaban a los tribunales. Eso hacen los creyentes inmaduros. Pecan con el cuerpo y pecan contra el cuerpo. ¿Lo tiene? Porque son inexpertos ¿en qué? En la palabra. Es decir, no han alcanzado la comprensión y la aplicación de las Escrituras. Miremos en cuarto lugar. En último lugar. El contraste relacionado. Hemos hablado en este estudio sobre la exhortación a creyentes inmaduros, la condición de los receptores, hemos hablado de las causas del retroceso, hemos hablado de las características del retroceso. Miremos ahora el verso 14, el contraste relacionado. ¿Cuál es? Pero el alimento sólido. Es decir, en contraste con creyentes inmaduros, el contraste es que el creyente maduro, ¿qué quiere recibir? Alimento sólido. No se conforma con lo superficial, sino que quiere profundidad espiritual, que la encuentra únicamente, escúchenme bien, en el estudio serio de la palabra de Dios. Ahora, yo les voy a decir algo. Usted crece en la gracia. Usted crece, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:18, en los valores espirituales, en esas riquezas espirituales, cuando usted hace su devocional. Porque el devocional no le provee a usted doctrina sólida. Le provee principios de vida. Principios de vida. Entonces usted dice, yo estoy creciendo espiritualmente porque estoy haciendo mi devocional. Sí, está creciendo en la gracia del Señor, aprendiendo principios, pero crecemos en alimento sólido cuando dedicamos tiempo ¿a qué? A estudiar la palabra de Dios. Y ahí creo que la gran mayoría no lo avanza. No avanza. Y tampoco aprovecha los medios que la iglesia le provee. Ahora, estamos mandando nuestra enseñanza a la web, ya sea a la página de la iglesia o al canal de YouTube que tiene la iglesia. Yo soy un convencido de que si usted no tiene discernimiento espiritual, no ha crecido en doctrina, mejor que no escuche a muchos predicadores. Porque hay una ola de predicaciones sensacionalistas y que le sacan evidencia y que le muestran ciencia. Querido, si Dios nos dejó su palabra es para que estudiemos ¿qué? Su palabra. Todos andaban casi vueltos locos algunos predicadores en el año pasado que se acababa la tierra porque se alineaban las 4 lunas y todo el asunto que venían, que ya era el rapto, que ya era el traslado de la iglesia. Pasó la fecha. Me molesta porque son predicadores sensacionalistas y toman un pasaje y lo acomodan a una circunstancia actual y claro, parece ser, pero ignoran los contextos, las enseñanzas, ignoran que la Biblia fue escrita a 3 grupos, gentiles, judíos y la iglesia. Y Dios ha trazado un propósito, un plan para cada uno de ellos, pero cuando queremos intercambiar, torcemos las escrituras. ¿Por qué no hay ese discernimiento? Porque aún somos ¿qué? Niños. El contraste relacionado. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Qué es madurez? Conocimiento aplicado al diario vivir. No son los años los que nos dan madurez, pero son importantes los años. Años en el caminar con el Señor, en conocer la palabra de Dios, en crecer en la gracia y el conocimiento. Así que usted puede manifestar muchas acciones espirituales y no ser un creyente que está
creciendo, madurando en su vida. Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados. El uso tiene que ver, van conociendo y aplicando, van descubriendo y desarrollando, conocen y cumplen equilibrio en la vida. Yo me acuerdo que a través de los años algunos me han dicho, pastores, que su predicación es muy teológica. Muy teológica. Otros me han dicho, pastores, que usted utiliza muchos versículos bíblicos. O habla muy rápido o ¿qué? Tiene usted las opciones de adquirir los audios. ¿Por qué no lo hace? Los costos son mínimos. Usted puede, me perdí tal parte de la enseñanza, usted puede recuperarla. Hoy tiene otra opción más. 2 opciones más a través de la net de seguir creciendo, pero a veces queremos solamente lo que es, ¿qué? Fácil. Todavía quiere que nosotros metamos la cuchara al plato y le demos de comer, debiendo ser ya maestros. Mi compromiso es enseñar la palabra, profundizar en ella, llegar al púlpito para honrar a Dios y no improvisar. Su responsabilidad, ¿sabe cuál es? Asistir a los cultos. Ha llegado momentos en la historia de la iglesia que es triste. Preparar un tema, una enseñanza con contenido, con profundidad, y que la gente ¿qué? No venga. ¿Te has quedado tú así alguna vez? Con alguien, un grupo de personas que iba a llegar a tu casa y preparaste horas preparando comida y resultó que esa gente ¿qué? ¿No llegó? ¿Cómo se sintió usted? Así yo creo que a veces nos sentimos los predicadores. Cada sermón que yo preparo, mínimo son 5 horas de estudio. 8, 12, quizás más. Y me esfuerzo por traer lo mejor. ¿Y luego usted qué? Por eso está ese letargo en la vida espiritual. Pero por el contraste, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No necesitan que estén diciéndoles a ellos, eso está bien, eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como han crecido en sus vidas espirituales, en gracia y en conocimiento, tienen la plena comprensión de esto. Estas fueron las palabras de exhortación ¿de quién? Del escritor a sus lectores. Y creo que son las palabras de exhortación de cada pastor, maestro, enseñador a su congregación, a que tome la decisión de ¿qué? De crecer en sus vidas espirituales. Terminemos, ahí dice 3 claves para alcanzar la madurez espiritual. ¿Cuáles son? En primer lugar, tiempo como creyentes. Si bien es cierto, los años no nos hacen más maduros, en algunos los hacen más duros, pero años es importante en la vida cristiana. Segundo, el estudio profundo ¿de qué? De la palabra de Dios. Tercero, crecer en conocer y cumplir las escrituras. La escritura, aplicándola ¿qué? A las circunstancias de la vida. Para eso usted necesita conocerla. Una distinción importante, madurez no es sinónimo de espiritualidad. Guarda relación. Tiene que haber esa relación. Pero a veces hay creyentes que manifiestan muchas acciones espirituales, pero en esencia siguen siendo ¿qué? Inmaduros. No son sinónimos, caminan juntos, pero no es lo mismo. Un creyente recién convertido puede ser espiritual, aunque en conocimiento sea completamente ¿qué? Inmaduro, porque le faltan los años. El creyente maduro se vuelve carnal cuando pierde interés en ¿qué? Por la palabra y deja de aplicarla ¿a dónde? A su vida. Deja de ser un creyente que está ¿qué? Madurando. Y cuando nos detenemos en nuestras vidas, ¿qué ocurre? Viene el retroceso espiritual. ¿Amén? Esta es la introducción del escritor, porque próxima porción en el capítulo 6 ha hecho patinar a muchos comentaristas y predicadores. Pero el escritor, mira el capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice el escritor? Vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Doctrinas importantes, pero que el escritor entiende que ya los creyentes debían ¿qué? Conocerlas. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es, y ahí temblamos todos, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. ¿Qué está diciendo el escritor? Próxima semana. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu cuidado, porque tú eres bueno. Y nos has exhortado en el día de hoy, en nuestras vidas espirituales, a tomar la firme decisión de crecer en la gracia y el conocimiento. Perdónanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, en nuestro retroceso. Y ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad, cumplir con fidelidad el llamado de tu palabra de crecer en la gracia y el conocimiento. Te pido, Señor, que estas verdades podamos encontrar en ellas principios prácticos que nos desafíen a tomar decisiones y honrar también tu nombre. Pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.